Buenos días, ¿cómo están? Bien, permítame por favor presentarme. Mi nombre, como bien lo ha dicho mi hermano, lo ha asignado, es Luis Enrique García Ramos. Soy animador bíblico, pastoral, y también tengo estudios en el Instituto Bíblico de Jerusalén en cuestiones de idiomas bíblicos y en Antiguo Testamento. Un poquito vamos a hablar hoy día acerca, hermanos, del arte colonial. ¿Cómo fue que influyó en la religiosidad, en la enseñanza de la de los tiempos de la colonia, de los tiempos del virreinato, a través de las distintas muestras, de distintas exposiciones artísticas? La primerita, por favor, hermano. Esa es, ¿no? Para presentación, por favor. Eco. Y de ahí yo ya lo voy moviendo, aunque sea, no hay problema. Si lo puede poner así. ¿Se puede? Vale. Gracias, muy amable. Muy bien. Gracias. Sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, y para empezar quisiera por favor pedir a todos ustedes un inmenso favor. ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano, por favor, los que pertenecen a la Iglesia Católica, los que son católicos? Muy bien, bajen la manito. Ahora, así, sin ningún temor, sin nada, no se preocupen, no he traído el chicote hoy día. Los que pertenecen a otras creencias, a otras confesiones. Muy bien, está muy bien. Lo que les voy a pedir como un inmenso favor, ¿saben cuál es? Vamos a ver la exposición de hoy no desde nuestra perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva en la que fueron hechas estas muestras pictóricas, estas muestras artísticas. El barroco, hermanos, tal como el arquitecto, Samanés nos lo había explicado hace un ratito, el barroco surge precisamente como una respuesta hacia el tiempo de la reforma religiosa iniciada en el siglo XVI. En 1517 aproximadamente, Martín Lutero, que es considerado uno de los pioneros del protestantismo, decide separarse de la Iglesia y con ello empieza, por así decirlo, todo un dolor de cabeza para la Iglesia, porque junto con él seguirán muchas personas pensantes, estudiosos de la Biblia y muchos otros que empezarán a influir en la espiritualidad, en las creencias de otras personas. Eso empezará en Europa, pero si queremos nosotros ir hacia sus principios, si queremos decir, veremos nosotros que inicia incluso un poquito antes incluso del protestantismo. ¿Saben cuándo? Empieza con el descubrimiento de América. Antes del descubrimiento de América, hermanos, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, era el lugar donde se encontraban todas las verdades y conocimientos que uno podía encontrar en la historia y en cualquier sitio. La Iglesia enseñaba a través de la Biblia. Todo lo que se aprendía era a través de la Biblia y la Biblia era, por así decirlo, la verdad absoluta que no se podía cuestionar. Esto cambió por completo con el descubrimiento de América. Cuando se descubrió América, también además de haber descubierto nuevas riquezas y un nuevo mundo, se descubrió un nuevo tipo de personas. Al descubrirse un nuevo tipo de personas, resulta que empezó a cuestionarse la Biblia, porque según la Biblia solamente existían 3 tipos de personas: los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ellos se supone que descendía toda la humanidad, pero aparece en los pueblos nativos americanos. Cuando aparecemos nosotros en este nuevo mundo, entonces se dan nuevas lecturas a la Biblia. Esas nuevas lecturas bíblicas empezarán a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia. Y producto del cuestionamiento de las enseñanzas de la Iglesia, empezarán a surgir nuevos pensadores. Uno de ellos es precisamente a ver si lo logro. No, parece que cuando funciona la cámara no. A ver. Ya está, gracias. Uno de ellos fue precisamente Martín Lutero, que es con quien quisiera empezar el día de hoy.
Martín Lutero se separó de la iglesia en 1517, pero dejó entre una de sus grandes frases famosas la de las imágenes son el evangelio de los pobres. Martín Lutero aceptaba la idea de que a través de las imágenes se podía catequizar y se podía enseñar a las personas. Vamos a guiarnos de esta frase del fundador del protestantismo, por así decirlo, para poder guiar toda nuestra exposición del día de hoy. Con el surgimiento del protestantismo, la Iglesia también empieza a crear un movimiento de contrarreforma. La contrarreforma, que es propia ya del siglo XVII, del siglo XVIII, con todo el ambiente que trae, empezará a procurar enseñar a las personas. Quiere enseñar la doctrina, quiere enseñar religión a las personas, pero tiene que acomodarse también a las personas a las que va a enseñar. Nosotros sabemos muy bien que en los tiempos de la colonia no todos sabían leer y escribir. En los tiempos de la colonia, los pueblos nativos todavía no estaban inmiscuidos, si queremos decir, dentro de la corriente intelectual de la época. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar entonces a las personas que no leen ni escriben? A través de la imagen. Las imágenes son el mejor conducto por el cual la Iglesia empezará a evangelizar. Junto entonces con los misioneros, con la evangelización que traerán las distintas órdenes religiosas, también se empezará a evangelizar a través del arte, a través de la arquitectura, a través de la música, a través de la pintura. Nosotros vamos a centrarnos hoy día en dos cosas principales, en la arquitectura y en la pintura, porque en la música, por supuesto, ya hay otras conferencias, hay distintos conciertos a los que van a poder asistir. Tenemos entonces, primero vamos a ver a través de la arquitectura. Por favor, ¿quién me puede decir qué templos tenemos aquí nosotros en estos momentos? El que está acá, el primerito, ¿cuál sería? Muy bien, la Catedral del Cusco. El que se encuentra aquí al costado. Muy bien, el Templo de San Francisco. El que está debajo de la catedral, la Iglesia de la Compañía. ¿Y el que se encuentra al costado? San Pedro. Muy bien, la Iglesia de Belén. Tenemos entonces 4 templos, miren ustedes, coloniales. Está la Catedral, San Francisco, la Iglesia de la Compañía y la Iglesia de Belén. ¿Quién me dice, por favor, qué puntos en común podemos encontrar en estos 4 templos? Son representativos de los muchos que tenemos en nuestra tierra. A ver, ¿qué puntos en común podemos encontrar, hermano? Ya, muy bien, las mandorlas, ¿no? Las portadas en forma de mandorlas, ya, ahí tenemos nosotros los arcos grandes, los campanarios. ¿Qué más podemos encontrar en elementos en común? Las cúpulas, muy bien, las torres, muy bien. ¿Algo más, hermanos, que hayan visto ustedes? Las ventanas, las puertas. ¿Han notado ustedes que todos llevan columnas en la parte de la fachada? Rodeando las puertas. ¿Tienen columnas, sí o no? Muy bien. ¿Y han notado que todos están puestos en atrios elevados? Todos se encuentran siempre construidos en atrios elevados. Ninguno está al ras del piso. Todos se encuentran siempre en plataformas elevadas. ¿Por qué? Porque cada elemento, hermanos, es una enseñanza. Hace un rato el arquitecto Samanez nos decía, hablaba un poquito acerca de la iconología, de las enseñanzas, de la simbología que tiene, y cierto, a través incluso de la arquitectura y de todas las muestras artísticas propias del arte colonial, vamos a encontrar nosotros que siempre se da una enseñanza. Siempre vamos a encontrar religión, incluso en el momento de subir las gradas para entrar a la catedral. Vamos a ver qué significa. En el caso del atrio elevado, el atrio elevado, hermanos, que es común en los templos coloniales, nos enseña que Dios siempre está por encima de las realidades del mundo.
El simple hecho de subir las gradas para entrar a un templo nos da la enseñanza de que el mundo está en un lado y la realidad de Dios se encuentra distinta, está elevada. Es esa la enseñanza principal. Además, por supuesto, del sentido práctico que pueda tener el poner el templo siempre más alto para que las personas lo puedan ver. Además de eso, la enseñanza catequética, si queremos decir, es que Dios siempre está por encima de las realidades de este mundo. Así como nos lo enseñan cada uno de los atrios sobre los que están construidos estos templos. Las partes de los arcos, las partes de mandorla, que son las entradas, ahí como podemos ver en todos los templos, en todas sus puertas, nos enseña lo que es la realidad divina. Las mandorlas, los arcos siempre nos remiten, hermanos, a la divinidad, a Dios mismo. Por eso mismo es que también nuestros templos se encuentran siempre con bóvedas, abovedados, siempre hay cúpulas, porque nos llaman a la realidad del cielo. Nos invita a recordar un pasaje de la Biblia que habla de las bóvedas del cielo. Y así es como nosotros lo vamos a encontrar siempre. Por eso las entradas de los templos nos enseñan desde su propia forma que el lugar al que estamos entrando es un sitio sagrado, es un sitio que nos habla de Dios. Igualmente encontraremos, hermanos, con las columnas. Cada una de las columnas que se encuentran en las fachadas nos enseñan y nos hablan acerca de la firmeza. La iglesia es firme, nos enseña que no importa los problemas que puedan haber en este mundo, la iglesia siempre es firme y Dios en su firmeza siempre conserva a la iglesia. Por eso es que nuestros templos tienen columnas. Y por eso también es que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, cuando se habla de las columnas de la tierra, por ejemplo, para hablar que Dios ha puesto la tierra como algo inamovible, como algo permanente, perenne. Cuando se habla de las columnas del cielo, estamos hablando de la firmeza del trono de Dios, porque el cielo es el trono de Dios. Entonces, las columnas nos enseñan eso, nos hablan acerca de la firmeza de nuestra fe, de la firmeza de Dios, de la firmeza de la iglesia. Los campanarios, como bien lo hizo notar el hermano, los campanarios que también son un elemento común, son la voz de Dios que llama al pueblo. Son un elemento que nos enseña que a través de la iglesia Dios llama al pueblo. En sí, hermanos, todo un templo, lo que nos enseña es que Dios habla a través de la iglesia, que Dios nos llama a través de la iglesia y que nos invita a través de ella. Como bien lo han dicho ustedes, como bien lo hizo notar la hermana también, el barroco se caracteriza por una fuerte influencia religiosa. Y el arte colonial es precisamente eso. Querer entender el arte colonial, si queremos decir, independizándolo, poniéndolo aparte del sentido religioso, del sentido de la fe de la gente de ese tiempo, pues no tendría ningún sentido. Para poder entender el arte colonial religioso, se necesita entender el sentido de fe que las personas tenían. Y en ese tiempo, todo, absolutamente todo, movía siempre a la fe de las personas. Fue el esfuerzo que hizo la iglesia para poder mantener a las personas en esa fe. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué el protestantismo no llegó nunca al Perú? Resulta bien curioso que nuestros primeros protestantes llegaron al Perú más o menos a principios del siglo XIX. No llegaron antes. Durante el tiempo de la colonia, el Perú, igual que las demás colonias españolas, no tuvieron la influencia propia del protestantismo que había acampado en Europa. Esto se debe precisamente a que España, y que era una, si queremos decir, fiel hija de la iglesia en ese tiempo, pues estaba muy cuidadosa de eso y se preocupó bastante por promover la enseñanza religiosa
de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Entre 1539 y 1545 surgirá el Concilio de Trento, que precisamente es una respuesta al protestantismo que ya había surgido y que procurará, si queremos decir, limitar el avance del protestantismo y evitarlo en los lugares a donde todavía no había llegado. Por eso es que América en ese tiempo fue totalmente católica y hasta el día de hoy es mayoritariamente perteneciente a la Iglesia. Junto con estos, las fachadas que vemos nosotros, la parte exterior de los templos, con las características que les he indicado, que indican todas ellas el subir a la divinidad y el separarnos de las realidades de este mundo, en la parte interior encontramos, como bien lo dijeron ustedes, las partes abovedadas, las partes de las cúpulas que nos remiten siempre hacia el cielo, nos remiten hacia la inmensidad y la eternidad que es de Dios, nos remiten hacia un vacío, si queremos decir, propio de la inmensidad de Dios. También encontramos, hermanos, en el interior de nuestros templos, mucho, si queremos decir, recargo ya ornamental, bastante en arquitectura, en esculturas. Estos recargos ornamentales que encontramos nosotros nos indican que el lugar al que estamos entrando es un lugar bastante, si queremos decir, propio de una corte real, porque en esos tiempos la corte de Dios o el trono de Dios, el lugar de Dios, era siempre imaginado como una corte imperial. Por eso es que nosotros vamos a encontrar siempre en el interior de nuestros templos, allí vemos nosotros el interior, en este caso de la catedral y el interior de la iglesia de la compañía, en el interior de nuestros templos siempre vamos a encontrar nosotros bastante ornamento, que nos remite a que el lugar donde estamos entrando es un sitio real, un sitio de realeza. Los retablos, este es el retablo de la iglesia de la compañía, sí, los retablos también, hermanos, nos remiten a lo mismo. Hace un ratito hablaba el arquitecto acerca de la profusión del uso del pan de oro, de las formas doradas, del color dorado. Es porque también en los tiempos del arte colonial se usa mucho la simbología, la iconología, la iconografía. Y en la simbología, hermanos, los metales también tienen su propio significado. El oro es el metal de Dios, es el metal que más se asemeja al sol y por lo tanto es el metal de la divinidad. Por eso es que, si alguna vez ustedes han visto, las custodias donde se pone el Santísimo, el cuerpo de Cristo, normalmente están hechas en oro. Pero habrán notado también que los sagrarios donde se guarda la hostia, donde se guarda el copón con la Eucaristía, normalmente son de plata, porque la plata es el metal de la redención, mientras que el oro es el metal que simboliza la divinidad. La plata es el metal que simboliza la redención, que lava la condena, es el metal a través del cual Dios redime al hombre, Cristo redime al hombre. Por eso habrán notado que muchos, si queremos decir, muchas veces los sagrarios, los tabernáculos, no funciona mucho mi puntero, los tabernáculos que aparecen en la parte de los retablos donde se guarda la Eucaristía, pues normalmente son de plata, ¿sí? Y esa es la razón también, seguramente ustedes habrán escuchado o habrán visto algunas películas por las que el hombre lobo no puede morir más que con metal de plata. Ahí está la respuesta. ¿Por qué el hombre lobo solamente puede morir con balas de plata o con cualquier cosa de plata? Porque lo que el hombre lobo tiene es una maldición. Y la maldición solamente se puede borrar a través de la redención de Dios. Y el metal de la redención de Dios en simbología es la plata. Vamos a ir ahora un poquito más adentro, luego de la parte interna de nuestros templos. Aquí. Empezamos entonces con lo que son las escenas un poco artísticas, las pinturas. Empezamos con la última cena de nuestro Señor. Esta es del autor Marcos Zapata y se encuentra conservada en la Catedral del Cusco.
Encontramos nosotros, como les había dicho, las pinturas, el arte colonial, hermanos, fue usado siempre como un medio de catequesis, como un medio de evangelización. Es a través del arte como la Iglesia enseña a las personas, al pueblo, cómo les habla acerca de Dios. No todos pueden leer la Biblia. No todos tienen la capacidad ni siquiera de tener una Biblia propia en su casa, en ese tiempo estamos hablando. Normalmente, ¿quiénes manejaban la lectoescritura? Los sacerdotes, los frailes. Los templos que tenemos nosotros en el Cusco son los que conservan las más grandes bibliotecas. En la Recoleta tenemos una hermosa biblioteca que conserva volúmenes incluso traídos desde Europa en el siglo XV, en el siglo XVI, perdón. El templo de San Francisco, el Museo de San Francisco, también tiene una hermosa biblioteca y serán precisamente nuestros conventos, los templos, los que servirán como archivos, como lugares donde se guardan los libros, los escritos. Pero en las casas comunes normalmente no había. ¿Cómo es que aprendía el pueblo a través del arte sobre religión y sobre Dios? En las pinturas. En esta pintura, por ejemplo, nosotros encontramos toda la catequesis acerca de lo que es la última cena. Vemos a Cristo consagrando la Eucaristía, allí está, con el pan en la mano, el cáliz delante suyo. Si encontramos nosotros y vemos, podremos encontrar fácilmente al apóstol que traicionó a nuestro Señor. ¿Cuál sería, por favor? A ver, ¿cuál es el primero que está hacia nuestra mano derecha? ¿No es así? Judas Iscariote. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos reconocer que es el traidor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué característica tiene? Ya, la bolsita y además algo que tiene, que lo hace característico siempre. También el color de la piel. El color. Judas es colorado por naturaleza. En todas las pinturas, Judas siempre tiene un color de piel distinto al resto de los apóstoles. Incluso hay pinturas en las que aparece también con una característica especial. En la Recoleta hay un cuadro muy hermoso. El Recoleta tiene cuadros, si queremos decir, exclusivos, que desgraciadamente no son muy fáciles de poder ver. Hay un cuadro muy hermoso en el que se muestra a Cristo lavando los pies a sus apóstoles. Y el único que aparece con zapatos es Judas. Es la característica que indica, pues obviamente, que él fue el apóstol que no comulgó. Porque ¿qué le dice Jesús a Pedro cuando Pedro no se quiso dejar lavar? Si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. Judas no se dejó lavar, no tiene parte de Cristo. Es la enseñanza que da el cuadro. En este cuadro, hermanos, entonces, encontramos la enseñanza de Cristo dando la Eucaristía, la primera comunión a todos, inclusive al que lo iba a traicionar. Allí aparece. Vemos en el centro, como ustedes bien saben ya, una muestra de la fusión del arte europeo. Ahí está, esto está basado en artes europeos, pero ya fusionado con la idiosincrasia andina, con la cultura andina. El que se encuentra allí colocado en la fuente, ¿no? Según los estudiosos, es un cuy que ya demuestra la fusión que surge ya en el Perú, en tierras americanas, con la llamada escuela cusqueña, la escuela no propia virreinal. En la parte del fondo vemos nosotros ya a Cristo crucificado con la Virgen María y San Juan. Aquí vemos entonces nosotros ya en la preparación. Cristo está cenando y se prepara ya para su máximo sacrificio. Una persona común del pueblo, aunque no supiera leer la Biblia, hermanos, y hubiera escuchado a un franciscano o a un jesuita en tierras de misión hablándole del Evangelio, tranquilamente puede entender este cuadro. Vamos a la siguiente. A ver, ¿algún otro detalle que aquí podemos encontrar? Bueno, como siempre ustedes ya saben, ¿no? Una parte bastante interesante de la escuela, del arte colonial, es la profusión de los detalles,
siempre muy coloridos y por supuesto con abundancia de frutas, flores, de detalles de la naturaleza. Aquí tenemos un cuadro, ya que seguramente lo habrán visto ustedes también en la iglesia de Santo Domingo, que hay, aunque no es muy parecido a este. Este cuadro, hermanos, es del templo de Santiago. El cuadro se llama el Jesús es sentenciado o el Señor de la sentencia, también se le conoce. Sí, vemos nosotros aquí a Cristo en el momento en el que recibe la sentencia. Está basado en un evangelio apócrifo, porque muchos de nuestros cuadros, y ahí viene, por ejemplo, un problema que muchas personas a veces tienen al momento de interpretar las pinturas, el arte colonial, muchos de nuestros cuadros, de nuestro arte, no vamos a encontrarlo necesariamente en la Biblia, sino que están basados muchos de ellos en los escritos apócrifos, es decir, libros escritos en tiempos más o menos cercanos a los evangelios, pero que no pasaron a formar parte de la Biblia por distintos criterios. Este cuadro que ven ustedes aquí está basado en el evangelio apócrifo de Nicodemo, según el cual el día que Jesús fue sentenciado por los judíos, se reunieron todo el Sanedrín y cada uno de ellos expresó distintas frases en defensa y en condena de Cristo. Ahí podemos encontrarlo. Cada uno de los que asistieron al juicio de Cristo está allí manifestando tanto su condena como la defensa para él. Cada uno aparece con un nombre. Allí vemos nosotros en cada uno. Este cuadro, hermanos, tiene bastantes letras y bastantes escritos. ¿Saben por qué? Porque el templo de Santiago no fue un templo hecho para indios. El templo de Santiago fue un templo construido para colonos, para personas españolas que habían venido a habitar esa región, esa parte, ese sector. Por eso ellos sí manejaban la lectoescritura y por eso los cuadros de Santiago, esta es solo una muestra, los cuadros de Santiago sí tienen cartelas que permiten poder leerlos y entender todo el pasaje. Pero si les quitáramos las cartelas, estoy seguro que aunque no pudiéramos leerlo, igual podemos entender el pasaje que se está viviendo en ese momento. A un lado se encuentra Poncio Pilatos, pues está vestido con una ropa fusión de romana y árabe, porque hay que recordar que en los tiempos de la colonia también fueron tiempos en que teníamos problemas con los musulmanes, y al otro lado se encuentra Caifás, ¿no? Que viene a ser el sumo sacerdote del Sanedrín que juzgó a Jesús. En la parte de atrás encontramos nosotros a la gente que ya está pidiendo la crucifixión de Cristo, incluso ya están portando las cruces con las que tienen planeado matar a nuestro Señor. Y dominando toda la escena, el Padre Eterno, rodeado de amorcillos, de distintos ángeles que están contemplando todo el juicio de Cristo. En la parte, voy a acercarme por favor, en la parte central inferior, aquí, encontramos nosotros la sentencia de Cristo. Esta sentencia, hermanos, está copiada de un descubrimiento, un hallazgo que se hizo en el siglo XVII. En 1600 se descubrió en Italia un documento, una piedra, que se supone tenía tallada la sentencia de Cristo. Es un apócrifo, no aparece en la Biblia, pero basados en ese documento que se encontró, es que este cuadro tiene allí la sentencia que se dictó contra Jesús. Ese creo que es conocido por todos nosotros. La flagelación de Cristo está en el Señor de Huanca. Nosotros vemos aquí, hermanos, cómo Cristo es flagelado. La enseñanza que nos da este cuadro, una enseñanza teológica, catequética que nos da este cuadro, es el sufrimiento que pasó Jesús por cada uno de nosotros. Normalmente, hermanos, nosotros tenemos la idea de que el sufrimiento de Cristo solamente fue a través de la cruz.
Y que Jesús fue, muchas personas piensan, Jesús fue arrestado, sentenciado y crucificado. Pero nos olvidamos que entre el arresto de Jesús, la noche del huerto en Getsemaní, y su crucifixión, hay todo un tiempo de sufrimiento, un tiempo de interrogatorios, un tiempo de flagelación, un tiempo de humillaciones y de golpes. El Señor de Huanca encierra en sí mismo todo ese tiempo. Nos recuerda entonces que Cristo no solamente va y muere en la cruz, sino que su sufrimiento por nosotros, por amor a nosotros, es tan grande que empezó incluso mucho antes. Empezó con el momento en que fue arrestado y empezó también a sufrir flagelaciones, humillaciones. ¿Qué enseñaría esto al pueblo, a las personas? Pues que también nosotros de alguna manera somos culpables de esos sufrimientos de Cristo. Así como somos culpables de su crucifixión, somos culpables de cada azote, somos culpables de cada soledad de Cristo, porque en la flagelación de Cristo, en el Señor de Huanca, a diferencia de lo que a veces aparece en otras escenas, nosotros encontramos a un Cristo solo. Un Cristo que está totalmente solo y a merced de sus verdugos, de los que lo están maltratando. ¿Dónde está el resto de la gente? Lo han abandonado por completo. Entonces, ahí está la gran enseñanza del Señor de Huanca. Nos enseña un Cristo solo, sufriente, y nos enseña que nosotros somos aquellos pues que le hemos dado esa soledad, que le hemos dado ese sufrimiento. Este cuadro, como ustedes bien saben, esta pintura se encuentra en el santuario del Señor de Huanca en Cusco. Tenemos aquí, por supuesto, este es conocido por todos nosotros, la crucifixión y muerte de Cristo. Hace un tiempo un hermano, creo que guía de turismo, no estoy muy al tanto, me preguntaba qué tan grande influencia habría tenido el Señor de los Temblores en la espiritualidad de la gente de la colonia. Y yo le decía, tremenda. La influencia del Señor de los Temblores es tremenda durante el tiempo de la colonia, simplemente por 3 razones. Primero, porque nos muestra el gran amor de Dios. Ver al Señor de los Temblores, hermanos, si ustedes lo ven allí, crucificado y con la cabeza agacha, es Dios mismo que está entregando su vida por todos nosotros. Como verán ustedes, hermanitos, no hay obra religiosa colonial o no hay obra colonial, como bien lo decía la hermana, que no esté imbuida de la fe, de la religiosidad. Acercarnos, a veces ese es un pequeño error que cometemos y a veces lo he notado yo en muchas personas que guían turistas, que explican un poquito en los templos, en la catedral, en distintos museos religiosos, y cuando explican una pintura, lo que hacen es explicar el autor, el estilo, y van un poquito más a veces al contexto histórico. Pero cada pintura, cada cuadro, cada escultura, cada imagen, hermanos, es siempre bueno entenderla en el sentido religioso que motiva esa imagen. Ese es a veces lo que más nos falta a nosotros, porque valgan verdades, perdónenme que entre un poquito en el detalle, cuando viene un turista, ya que ha conocido la Capilla Sixtina en Roma, o que ha conocido tal vez el Santuario de Guadalupe en México, si nosotros le mostramos lo que tenemos solamente a punta de autores e historia, pues entonces no va a encontrar mayor riqueza en lo que nosotros le estamos mostrando. Pero si le enseñamos también el sentido religioso que motiva la pintura, como en el caso del Señor de los Temblores, que nos muestra un Cristo que ya está exhalando el Espíritu por amor a cada uno de nosotros, entonces ahí ya la cosa cambia. La simple obra de arte se convierte también en un libro de religión, si queremos decirlo. Se convierte en un devocionario que invita a las personas a poder de alguna manera sintonizar con el Dios que dio su vida por cada uno de nosotros.
Muchas personas dicen que el Cristo de los temblores es el lugar donde la gente va y que a veces hasta se olvidan un poquito de rezarle al Santísimo, la Eucaristía, y prefieren irse de frente donde el Señor de los temblores. Eso, por supuesto, es un poquito de, si queremos decir, falta de enseñarle a la gente, ¿no? De enseñarle que siempre el Santísimo es la parte más importante de los templos. Pero tampoco podemos culpar por completo a la población, tomando en cuenta que el Señor de los temblores se identifica con cada uno. Cuando vemos nosotros al Señor de los temblores, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Cristo que se parece mucho a cada uno de nosotros. Vemos a un Cristo que es mestizo. No es un Cristo que sea traído, o mejor dicho, que tenga rasgos europeos. Es un Cristo mestizo. Es un Cristo que incluso su propio cuerpo no guarda en la proporción propia, si queremos decir, de un cuerpo perfecto. Es un Cristo que tiene las piernas un poco combadas. Es un Cristo que tiene una piel muy cetrina. Es un Cristo que tiene el cuerpo con el que podríamos identificarnos cualquiera de nosotros. Es un Cristo mestizo que identifica a una población mestiza. Por eso la gente se siente identificada con él. Otra razón que también encontramos en este Cristo, hermanos, para que la gente se sienta tan identificado con él, es el hecho de que es el Cristo que por su propia historia, pues ha salvado a la ciudad del Cusco. Es un Cristo salvador. Es un Cristo que es patrono nuestro y que por supuesto al que el cusqueño se siente siempre muy ligado, muy identificado, porque no solamente le demuestra un Cristo que está para escucharlo, sino también un Cristo que sale a la calle para cuidarlo, un Cristo que pasea por sus calles. Las últimas restauraciones que realizaron se descubrieron, como ustedes bien saben, en el interior del Cristo, porque es hueco por dentro, se descubrieron muchas peticiones. Encontraron distintas peticiones, incluso contra las autoridades. Personas que pedían justicia a este Cristo contra alguna autoridad abusiva, contra algún vecino. Es decir, Cristo de los temblores desde la colonia ya tenía, por así decirlo, fama de ser el justiciero, el Señor de la justicia, el Señor al que uno se puede acercar pidiendo algún favor, alguna gracia. Eso lo hace tan especial. Este cuadro hermoso, hermanos, bueno, aquí no se puede ver muy bien, que les invito cuando puedan revisarlo, se encuentra en el convento de San Francisco y es del gran autor Diego Quispetito. Es el juicio final. Si queremos decir, permítame retroceder un poquito, las obras artísticas, el arte colonial, tenía como principal objetivo entonces explicarnos el Evangelio. Ahí lo tenemos nosotros. El Evangelio es explicado a través del arte colonial. Distintos momentos de la vida de Cristo, de nuestro Señor, que nos permiten de alguna manera poder leer la Biblia a través de las imágenes. Ahí lo vemos. Ese era el principal propósito de las imágenes religiosas de nuestro arte colonial. Pero también tenían otro propósito: enseñar la doctrina de la Iglesia. Este juicio final, por ejemplo, nos muestra cómo la Iglesia nos enseñaba la parte escatológica, los finales del mundo, ya a través de la doctrina. No aparece en la Biblia, por supuesto, pero ya forma parte de la enseñanza de la Iglesia, de cómo las personas entendían lo que la Iglesia les enseñaba a través del arte y lo plasmaban a través del arte. Vemos aquí, por ejemplo, en el juicio final, aquí encontramos en la parte superior a Cristo resucitado, que ya está listo para juzgar a la humanidad. En la parte inferior, en el centro, el arcángel San Miguel, con la espada flamígera, que está pisoteando al dragón, que es el diablo. En las partes de abajo, vemos nosotros la resurrección de la carne. Aquí está. Aquí encontramos nosotros a los muertos, que ya se preparan para ser juzgados, y aquí encontramos los distintos castigos que se da
a los condenados. Allí están los círculos del infierno, que tiene una influencia en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, los círculos del infierno y los castigos que se espera para los condenados al infierno. Esta obra, hermanos, lo que enseña, si nosotros la vemos desde los ojos de un poblador del siglo XVII, del siglo XVIII, lo que enseña es algo bien sencillo. Pórtate bien, porque si no al final ya sabes lo que te espera. Así de sencillo. Ahora, pongámonos a pensar. ¿Creen que el poblador de ese tiempo se iba a detener a preguntarse si tal vez el infierno es hueco, si posiblemente hay fuego o no hay fuego? No. El poblador de esa época tenía una espiritualidad bien fija. Y esa espiritualidad decía simplemente: el infierno está abajo, está lleno de fuego y vamos a sufrir eternamente. Los pensamientos racionalistas que a veces nosotros tenemos cuando nos acercamos a estas pinturas no caben en el arte colonial. Nuestros pensamientos racionalistas, yo a veces he visto a muchas personas que cuando se acercan a estos cuadros, lo primero que hacen es juzgarlos de acuerdo a sus propios conocimientos teológicos. Yo le digo, claro, pero a Diego Quispetito le importaba muy poco lo que vayas a pensar tú el día de hoy en pleno siglo XXI. Lo que le importaba a él era lo que él había aprendido, lo que la iglesia le enseñaba, porque todas estas pinturas son, como ya les dije hace un rato, son tomadas de grabados europeos, que aquí en el Perú y en distintas partes fueron ya adaptadas de alguna manera. Pero fueron grabados, fueron ya hechos en base a patrones establecidos por la iglesia. No es que al autor se le ocurría simplemente hacerlo y lo hacía. Se tenía que guiar de ciertos patrones establecidos por la enseñanza de la iglesia. Desgraciadamente no podemos verlo por un poquito la falta de calidad de la imagen de la diapositiva, pero en todo caso podemos encontrar aquí, hermanos, en la boca del infierno, cuando lo vemos nosotros de manera más clara, vemos nosotros a distintos herejes que se encuentran allí. Encontramos incluso en el infierno algunos papas y sacerdotes. Encontramos también incas, que indica que el infierno está reservado para aquellos que traicionan la fe de la iglesia y para aquellos que no comparten la fe de la iglesia. En este tiempo también es importante un obispo, un cardenal, llamado San Carlos Borromeo. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar. San Carlos Borromeo fue llamado el martillo de los herejes. San Carlos Borromeo escribió un catecismo. El catecismo decía más o menos lo siguiente. Hoy día creo que no lo aceptaríamos, pero en su tiempo fue muy aceptado. Decía: cristiano es todo aquel que pertenece a la Iglesia Católica. Era el pensamiento antiguo de ese tiempo. Hoy día nosotros decimos: cristiano es todo aquel que cree en Cristo, que vive las enseñanzas de Cristo, y de ahí nosotros hacemos la diferenciación: cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano ortodoxo, y hacemos distintas diferenciaciones. Nosotros en los tiempos de la colonia decíamos distinto: cristiano solamente aquel que pertenece a la Iglesia Católica. Si no le obedeces al Papa, si no obedeces a Roma, simplemente no eres cristiano, no importa el tamaño de cruz que tengas. El juicio final, entonces, nos enseña cómo se veía en ese tiempo en la colonia, cómo se entendía, en todo caso, los finales de los tiempos de acuerdo a lo que la iglesia enseñaba. Y vemos también algo bastante interesante aquí, hermanos. Vemos en el juicio final a la legión de santos y ángeles que rodean a Cristo. Y vemos también las almas de los que ya se han salvado, porque el juicio final no solamente tiene que ver con los castigos del infierno, también tiene que ver con la bienaventuranza de aquellos que sí viven de acuerdo a la voluntad de Dios, que obedecen a la iglesia y que obviamente pues creen, ¿no?, en las enseñanzas de la iglesia. Este es un hermoso cuadro de Luis de Riaño, autor, ¿ya?, que también dejó muchas obras aquí en Cusco,
y este se encuentra conservado en el Templo de la Recoleta. El templo franciscano de la Recoleta se llama la Inmaculada Concepción. En los tiempos de la colonia, hermanos, nosotros tuvimos, por así decirlo, un dogma que se estaba todavía en ciernes, formándose para ser declarado oficialmente recién en 1854, y es el dogma de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, ¿qué dice? Que la Virgen María fue concebida sin ningún pecado, sin pecado original, y es pura desde el momento propio de su concepción. Hubo algunos que estuvieron en desacuerdo con este dogma. Hubo otros que sí, que lo defendieron desde el principio. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a los franciscanos. La Inmaculada Concepción es, por así decirlo, un dogma propio franciscano, y a los jesuitas. Por eso los templos franciscanos y jesuitas, habrán notado ustedes que tienen mucho de estas imágenes. Las imágenes de la Inmaculada Concepción, tanto en escultura, en bulto, como en pintura, son muy comunes en los templos jesuitas y franciscanos, porque son las dos órdenes que defendieron este dogma, que lo propagaron por distintos sitios. Entonces, este cuadro que se conserva en la iglesia de la Recoleta, en el convento Recoleta, en Cusco, nos muestra, aquí vemos a la Virgen María parada sobre la luna, siempre sobre la media luna, y en la parte de los costados vemos lo que son las letanías lauretanas. ¿Qué vienen a ser las letanías lauretanas? Son los distintos títulos que recibe la Virgen como Madre de Dios. Ahí están, por ejemplo, Torre de Marfil, el Arca de la Alianza, el espejo puro, el puro espejo, la fuente cristalina. Tenemos distintas letanías o títulos que representan la pureza y la importancia que tiene la Virgen María como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. En la parte de abajo vemos nosotros lo que se conoce como el jardín o huerto cerrado de María, que siempre aparece cerrado. ¿Por qué? Porque simboliza la virginidad perpetua de la Madre de Dios. Esa es la simbología del jardín de la Virgen. ¿Ya? Si lo viéramos de manera más clara, encontraríamos distintas flores, especialmente aquellas que simbolizan su pureza, que simbolizan la santidad de la Virgen. La luna, hermanos, que aparece en sus pies, normalmente puede estar, mire, en cuarto menguante o en cuarto creciente, nos recuerda a un pasaje del Apocalipsis, a la mujer parada sobre la luna y coronada con 12 estrellas. Pero también nos demuestra, si queremos decir catequéticamente hablando, en simbología, nos demuestra también la importancia de la Virgen como reflector, si queremos decir, de la bendición de Dios. Como ustedes bien saben, hermanos, la luna no refleja su luz propia, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz que le da el sol. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la Virgen María es como la luna, recibe la luz de Dios y a través de ella nos la da a nosotros. La Virgen María es esa luna que refleja la luz de Dios para cada uno de nosotros. Ahí está la importancia de la Virgen. La Virgen es importante para nosotros porque es el medio, si queremos decir, el medio escogido por Dios para acercarse a nosotros, a la humanidad. Es la puerta por la que Cristo llega al mundo. Este es otro cuadro, hermanos. Este está tomado del convento de San Francisco, desde el autor Juan Espinosa de los Monteros, y es el jardín mariano. ¿Sí? Además, hermanos, de enseñar, como les decía, lo que son los evangelios y la manera como las personas entendían la espiritualidad en su tiempo, también el arte colonial nos permite aprender acerca de las enseñanzas, como les decía, de la Iglesia, las distintas doctrinas, los distintos dogmas que habían antiguamente en los tiempos de la colonia, y por ejemplo, nos enseña varias cosas en un solo cuadro. Vemos este cuadro, es un cuadro franciscano. Allí está la Inmaculada Concepción en la parte central del cuadro, el jardín mariano, como les había dicho hace un rato, cerrado por completo, símbolo de su
virginidad. En la parte de adentro encontramos divididos en distintos sectores cada una de las letanías lauretanas de la Virgen, Cristo crucificado en la fuente bautismal donde derrama su propia sangre, y en las partes de los costados vemos nosotros también la espiritualidad franciscana, plasmada a través de este cuadro. Este cuadro, como ya les he dicho, está tomado de un convento franciscano, del convento de San Francisco, y todos los conventos de alguna manera enseñan también a través de sus cuadros su propia espiritualidad. Lo mismo ocurrirá con el templo que tenemos en Santa Catalina. En Santa Catalina hay un templo, es un templo dominico, es de la orden dominica, es un templo de monjas, un monasterio dominico, donde aparece un cuadro del primer mártir dominico que tuvieron ellos, ¿no? Igualmente tenemos en la catedral, donde aparece un hermoso cuadro de Fray Juan Junípero, San Juan Junípero, el protector de la confesión, del secreto de confesión, y así por el estilo tenemos en distintos conventos, en distintas iglesias. En el caso de San Francisco, como es lógico, vamos a encontrar la espiritualidad franciscana. A la mano izquierda vemos nosotros a la Santísima Virgen María, allí está en la parte superior, y a tres de los santos más representativos de la orden franciscana: Santa Clara de Asís, que se encuentra en un costado, San Francisco en la parte central, y San Luis, el rey de Francia, que vienen a ser los tres patronos de las tres ramas franciscanas, de las clarisas, de la orden de los frailes menores y de la orden terciaria. Hacia el otro lado encontramos a distintos santos y santas de las tres ramas franciscanas. Allí lo vemos. En la parte alta encontramos siempre al arcángel San Miguel, a los ángeles. Habrán notado ustedes que en el arte colonial tiene mucha importancia tanto los ángeles como las vírgenes. Siempre vamos a encontrar, en el caso de nuestro arte colonial, ¿no?, encontramos, es normal, a los ángeles Gabriel, Rafael y Miguel. El ángel arcabucero, que es propio de la escuela cusqueña, aparece muchas veces. Encontramos a las vírgenes, Santa Cecilia, patrona de los músicos. Siempre hay santos representativos en ese tiempo. Este es un cuadro, hermanos, que desgraciadamente no encontramos, yo al menos no lo he podido encontrar y tuve que tomarlo de una foto tomada que me habían obsequiado en un tiempo. Se conserva en la capilla del Hotel Monasterio, ¿ya? En la capilla de San Antonio Abad del Hotel Monasterio. Es el de las tentaciones de San Antonio. Además, hermanos, de enseñar religión, de enseñar catequesis, los cuadros de la escuela del arte colonial también habla acerca de los santos. Enseña mucho de la vida de los santos y lo muestran como modelos de cristianos. Es el tiempo, hay que recordar, en el que la iglesia se siente atacada por personas que quieren vivir otro tipo de cristianismo y en el que se ofrecen como modelos a los santos. Por eso es que nuestros templos siempre tienen gran profusión de santos y santas que sirven como modelos al pueblo, a las personas que los ven, para que de alguna manera puedan imitarlos. ¿Y cuál es la principal característica de los santos? Pues que viven según la enseñanza de la iglesia. Todos los santos tienen esa gran característica. Aman a Dios, a la Virgen María, de acuerdo a la enseñanza de la iglesia. No son independientes. Por eso, uno de los santos más representativos en Cusco fue precisamente San Antonio Abad, que luchó contra el arrianismo, una herejía que buscó dividir a la iglesia en su tiempo. Entonces San Antonio Abad se convertirá, por así decirlo, en uno de los abanderados de la iglesia de la Contrarreforma en ese tiempo, en el tiempo de la colonia. Aquí aparece, hermanos, en sus famosas tentaciones. Como les digo, desgraciadamente no hay fotos, directas. El monasterio es un poquito celoso con sus muestras. Aquí vemos a San Antonio Abad siendo tentado por el diablo y recibiendo los tres tipos de tentación que normalmente recibimos todos nosotros.
La tentación del dinero, en la parte de abajo del cuadro podemos encontrar vasijas con monedas. La tentación del sexo, la tentación de la carne, ¿no? Que nos muestra a mujeres desnudas que están rodeando, acechando al santo, y la tentación de la soberbia, la tentación del orgullo, que se encuentra pues precisamente en los diablos que lo van acechando, que están siempre cerca del santo. El santo vence a todas esas tentaciones con sus dos principales armas, que son la Biblia, la lectura bíblica y la oración. Son las dos principales armas de las que disponen los santos para poder hacer frente a las tentaciones al diablo. Hay distintos símbolos, vamos a ver nosotros distintas carretas, ruedas, ¿no? Demonios que aparecen con distintas formas de animales, porque en esos tiempos de la colonia, hay que recordar, el demonio siempre era visto como un monstruo, ¿no? No como hoy día que ya nosotros, incluso hay escuelas que enseñan al demonio como un ser seductor, como una bella criatura que puede seducir a las personas. En los tiempos de la colonia, la enseñanza era distinta acerca de este ser. Ya terminando entonces, tenemos a San Jerónimo, ¿sí? Es un cuadro también de Diego Quispetito. Este cuadro nos muestra a otro santo representativo de nuestra ciudad, San Jerónimo, que aparece en su etapa penitencial. Fue San Jerónimo, hermanos, como ustedes bien saben, quien tradujo la Biblia de los distintos idiomas antiguos, de las lenguas antiguas, al latín. En el siglo IV fue quien recibió ese encargo por parte del Papa Urbano, quien le encomendó la traducción de la Biblia, y ahí lo podemos encontrar. Con la traducción de la Biblia que él mismo realizó, Cristo crucificado, que siempre le acompaña, la calavera o el cráneo que aparece siempre cerca suyo, que nos indica la muerte, ¿no? Y la penitencia, lo que espera a cada uno de nosotros, y por supuesto una característica propia de la escuela cusqueña y de don Diego Quispetito, la profusión de detalles de la naturaleza, con las aves, con la naturaleza, las plantas, el colorido que siempre caracteriza a sus cuadros. Como verán ustedes entonces, hermanos, la escuela o el arte colonial, el arte barroco, al llegar aquí a nuestras tierras, pues influyó mucho en las distintas escuelas, sea la cusqueña, la quiteña, la de Lima, las distintas escuelas artísticas, y a través de la arquitectura, a través de la música, a través de la pintura, lo que trataron de hacer fue influir en la espiritualidad de la persona, del poblador, del indígena, del mestizo, de aquellas personas que entrarían cada día al templo. Enseñar religión, enseñar catequesis, lo lograron bien, lo hicieron bien. Si hacemos nosotros un balance, podríamos decir que con todo lo que nosotros podamos criticar, que a veces hablamos de religión impuesta, de haber destruido creencias ancestrales para imponer las nuevas creencias, con todo lo que nosotros podamos decir, tenemos pues que afirmar que la enseñanza fue bien dada, si queremos decir de alguna manera, porque crearon una espiritualidad propia. Hoy día el Cusco, como bien lo decía el arquitecto, hoy el Cusco es considerado una de las tierras más espirituales dentro de la cristiandad católica. Somos una tierra netamente católica, netamente cristiana, muy amantes de nuestras imágenes, ¿no? Muy amantes de nuestras muestras pictóricas. Hemos tenido, miren ustedes, curiosamente, hemos tenido el gran aumento de distintas confesiones. Hoy en día, Cusco tiene muchas confesiones, pero lo que aprendimos durante el tiempo de la colonia, durante el tiempo colonial, no lo hemos olvidado. Nuestro Señor de los Temblores sigue saliendo como salía hace siglos atrás. Nuestra Virgen de Belén sigue acompañando nuestras calles cada mes en sus fiestas.
O hace poquito hemos celebrado al Señor de Huanca y las personas siguen peregrinando hacia el Señor de Huanca. Quiere decir entonces que la tarea se ha cumplido. La tarea para las personas mayores, los que ya un poquito contamos años, se ha ido cumpliendo. Hoy en día, desgraciadamente, esa tarea como que ha quedado un poquito relegada, porque hemos dado mayor importancia, como les decía hace un rato, a los datos, si queremos decir, del libro, a los datos que nos muestran los libros de historia, a los datos que nos muestran los libros de especialización, pero la religiosidad de cada muestra como que se ha ido perdiendo. Hemos perdido, desgraciadamente, el gusto, perdónenme que lo diga, el gusto por enseñar la riqueza bíblica que tiene cada muestra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, un cuadro, como hemos mostrado hace un rato, de la última cena de nuestro Señor, lo primero que nosotros debemos entender no solamente es lo que la gente creía en ese tiempo, sino de dónde sacaron esa creencia, de dónde lo tomaron, del libro del Apocalipsis, de los libros que acostumbraban leer hace tiempo. Hace un ratito me han entregado como préstamo un libro perteneciente al doctor Donato Amado, que pienso leerlo, y ese es un libro, por ejemplo, el de la vorágine, la leyenda áurea o la leyenda dorada, que influyó mucho en las creencias de ese tiempo y que influyó mucho también en las obras artísticas que llegarán a nosotros. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, un San Francisco de Asís, que aparece con toda una iconografía que rodea su cuadro, que rodea su imagen, nosotros tenemos allí mucho para explicar. Un pato en el bautismo de Cristo, a mí me encanta ese cuadro de Diego Quispetito, de los que se lograron salvar en el incendio, un cuadro de Diego Quispetito que muestra el bautismo de Cristo, muestra a un pato que aparece zambulléndose. ¿Por qué Diego Quispetito pondría un pato zambulléndose en el bautismo de Cristo? Fácil, porque en la iconografía colonial el pato representaba la resurrección. El pato es un ser que se sumerge en el agua, el bautismo, para volver a salir a una nueva vida. Por lo tanto, el pato representa tanto la resurrección de Cristo como también el bautismo. Es común encontrar ese elemento allí. En la escuela o el arte colonial es muy rico en simbología. Encontramos siempre cigüeñas o encontramos garzas en las pinturas cusqueñas. En nuestro arte colonial es común encontrar garza. ¿Por qué? Porque la garza, que es un elemento que aparece en la Biblia, simboliza la protección de Dios, simboliza la diligencia materna, la diligencia de Dios. Y así encontraremos distintas simbologías. El hecho de que encontremos en nuestros cuadros, en nuestras columnas, en nuestros templos, siempre formas onduladas, en espiral, en sigma, que encontremos siempre formas onduladas, indica activismo, indica actividad. Es un Dios que no se queda permanentemente estático, es un Dios que crea, es un Dios que ama el movimiento, es un Dios que se mueve, no es un Dios estático. Por eso nuestras pinturas, por eso siempre nuestras muestras artísticas coloniales siempre muestran de alguna manera a los santos y a todos los personajes religiosos en alguna actitud. Habrán notado, por ejemplo, que los santos misioneros siempre aparecen caminando con un pie adelantado, lo que indica que están yendo hacia algún lugar. Si llevan una cruz elevada, indican que están llevando a Cristo al lugar a donde van. Cuando muestran el hábito que llevan, indican que representan a toda una orden religiosa, no solamente a sí mismos. Y lo mismo ocurrirá pues con distintas formas, con distintas simbologías dentro de nuestro arte, dentro de nuestras muestras artísticas. Y todo eso, hermanos, ya para ir terminando, se lo debemos ¿a quién? Pues al Señor, que habíamos empezado
primerito, por raro que parezca, este señor que aparece aquí, perdónenme. A ver. Este señor con el que quiero terminar, con el que empecé, por raro que parezca, Martín Lutero, el que inició el protestantismo, sin querer nos hizo un tremendo favor. Nos hizo un favor grandote. ¿Saben por qué? Porque, por así decirlo, nos sacudió la cabeza. Si el protestantismo, hermano, no hubiera surgido, posiblemente no habríamos tenido la capacidad de reaccionar ante las personas que ya de alguna manera estaban cuestionando las enseñanzas y las verdades de la Iglesia. El protestantismo, guiado por este señor, iniciado por este señor, de alguna manera nos ayudó a poder cimentar, a poder reaccionar y buscar nuevas maneras para evangelizar a las personas, para poder llegar a las personas. Gracias a esto, a este reto, porque muchos lo ven como una desgracia, aunque la Iglesia también lo ha visto como un reto que tuvo que asumir en algún momento. Gracias a este reto, hermanos, es que nosotros hoy día contamos no solamente con las hermosas obras artísticas que tenemos, sino con la enseñanza religiosa que hemos podido aprender a través de esas obras. Muchas gracias, hermanos. No sé si hay alguna pregunta.